Quisiera empezar con una pregunta. ¿Existe algún sistema que sea 100% seguro? La respuesta es que no. Ningún sistema puede ser 100% seguro. Por naturaleza, los sistemas, y no solamente los sistemas informáticos, sino ecosistemas, sistemas biológicos, sistemas naturales o cualquier otro tipo de sistema que se te ocurra, no es 100% seguro ni 100% confiable. Siempre va a haber una probabilidad, por más pequeña que sea, de que algo pase. En el caso de los sistemas informáticos, no necesariamente tiene que ser un ciberataque. Puede ser que se fue la luz, puede ser que se cayó el internet, puede ser que el servidor se reinició, puede ser algún otro tipo de fallo que no necesariamente es una incidencia informática. Estos se puede mejorar o se puede aumentar la capacidad de confiabilidad hasta llegar a un nivel de 99.9999999 de porcentaje de confiabilidad o porcentaje de seguridad. Pero nunca vas a tener un sistema que sea impenetrable o que nunca le pueda pasar nada. Esto, como les decía, no se preocupen. No es culpa ni de la gente de sistemas, no es culpa de ustedes, ni culpa de nadie. En realidad es por la misma naturaleza de los sistemas. Ahora bien, el que no puedas tener un sistema completamente impenetrable y que no le pase nada, no significa que sea algo poco importante. De hecho, la seguridad informática y en general todos estos temas son muy, muy relevantes y muy importantes. De hecho, también además de importantes son preocupantes, porque a final de cuentas toda la seguridad de la información se traduce en dinero y en activos reales. Estas son algunas estadísticas, y es que entre 4 y 8 millones de dólares es el costo promedio de un ciberataque. Esto entre gastos tangibles y gastos intangibles. Como por ejemplo, un gasto tangible es, pues, se cayó el servidor, hay que levantarlo, hay que meter otro tipo de remediaciones, hay que meterle controles, hay que poner un firewall, hay que poner bloqueos, hay que poner diferentes cosas de forma reactiva. Y todo eso cuesta dinero. Pero además de eso, tenemos diferentes costos o gastos que no son completamente tangibles o que llegan después a consecuencia del ataque. Por ejemplo, la confiabilidad de las personas. Cuando nosotros tenemos un ciberataque, tenemos que recuperar la confianza de la gente, de nuestros usuarios o de nuestros clientes o proveedores, porque entonces en realidad nosotros ya somos un factor de riesgo para ellos. Por lo tanto, esto también se representa en costo, también se representa en dinero y es por eso que los gastos o que el costo de un ciberataque es tan grande. Además de esto, son 197 días lo que se tardan en promedio las organizaciones, las empresas, en darse cuenta que fueron atacadas. Obviamente hay empresas que se tardan mucho menos y hay empresas que se tardan mucho más, pero en el promedio general son 6 meses. 197 días son 6 meses. Es medio año en el que no estás consciente de que tuviste un ciberataque. Y muchas veces también te das cuenta porque llega alguien externo a decírtelo. Se crean 230,000 malwares nuevos todos los días. Más adelante profundizaremos en lo que es un malware, pero en realidad son estos programas maliciosos que están listos para afectar e infectar todos nuestros sistemas. Ahora también se podría pensar que los ataques se dan solamente a empresas gigantescas, y en realidad no. De hecho, el 43% de los ataques son a pequeñas y medianas empresas que no están preparadas para este tipo de problemas o este tipo de incidencias y por lo tanto es mucho más fácil afectarlos. ¿Y en dónde pasa todo esto? Este es un top 10 de los ataques, aunque en realidad pasa en todo el mundo. Pero aquí podemos ver algunos de los lugares. Vemos, por ejemplo, Estados Unidos con un 38%, que de hecho Estados Unidos es el país que más ataca y el más atacado también. Pero también vemos muchas cosas en Asia y en alguna parte de Europa. Vemos en la India, por ejemplo, vemos en Pakistán, en Rusia, en Japón, en China, que son países que por su naturaleza o que son como los más mmm, mencionados en general cuando se trata de cuestiones de seguridad informática. Ahora, esto no quiere decir que no pase en otros lugares o que no pase en otros lados. De hecho,
Esos son solo el top 10, pero fuera de ellos existen ciberataques alrededor de todo el mundo. Y de hecho, justo les voy a enseñar una página que es un mapa en tiempo real de ciberataques. Aquí está el link por si quieren después verlo ustedes, pero es este. Esto es un mapa de Kaspersky. Kaspersky es una empresa de seguridad que está alrededor de todo el mundo y tiene sensores en diferentes lados para poder ver que están atacando. Lo que nosotros vemos aquí son ataques en tiempo real que están pasando en este preciso momento. De hecho, lo que significan los rayitos son diferentes tipos de ataques. Si son de ataques de denegación de servicio, si son ataques de malware, si son ataques de phishing, que ya entenderemos un poco en un momento qué es lo que significa cada una de estas cosas. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo Estados Unidos está atacando a todo mundo ataca a Estados Unidos ataca a sí mismo, vemos ataques de lado a lado alrededor de todo el globo, en África, en Europa, en Asia, en China, en México, en Latinoamérica. De hecho, esto es una escala global, pero en realidad muchas veces se cree que aquí en México, yo estoy en México, que en México y Latinoamérica no se ataca tanto porque no se sabe de los ataques, pero en realidad México y Latinoamérica está despuesito del top 10 en los lugares más atacados. Entonces, en general, toda esta parte de habla hispana del continente americano es igualmente de los lugares más atacados alrededor de todo el mundo, y no por no saber que estamos siendo atacados, no lo estamos siendo. De hecho, es más preocupante que no lo sepamos, porque en realidad es donde más nos pueden dar sin que nosotros nos enteremos. Todo esto se da por un tema de robo de información. Y es que en realidad los sistemas no tienen sentido si no tienen información, y de eso hablaremos un poco más adelante. Pero en realidad también los ciberataques se hacen para obtener información. Eso es el porqué de los ciberataques y de hecho es el porqué de la seguridad informática. Para hablar un poco y entrar más a la materia de la información, tenemos esta página que nos muestra diferentes brechas de datos. En un momento les muestro el link para que lo tengan. En estas brechas de datos, nosotros tenemos a diferentes empresas alrededor de todo el mundo, empresas gigantescas, empresas globales, que tienen nuestra información puesta para su uso porque nosotros somos usuarios o porque somos sus clientes o porque a lo mejor nosotros utilizamos esa plataforma. Por ejemplo, Facebook, que Facebook en septiembre del año pasado tuvo una brecha de datos, que una brecha de datos lo que significa es que alguien llegó, un malware, un atacante, y agarró todos esos datos y se los robó. Una brecha de datos tan importante que ha sido la más grande de todo el mundo. Facebook le sacaron en septiembre del año pasado 420 millones de registros. Acá abajo tenemos a Microsoft, por ejemplo, con 250 millones de registros. Twitter, 330 millones de registros. Los hoteles Marriott, que fueron 383 millones de registros. Y demás, y demás, y demás. Adahar, que es el organismo de elecciones de la India, 1.100 millones de registros. Y tenemos muchas otras de las cuales podemos estar hablando, porque esta página nos las muestra alrededor de los años 2010, 11, 12, 13 y así hasta el actual 2020. De hecho, la acaban de actualizar, en noviembre del 2020 fue esta última actualización. Entonces, todos estos datos son datos de personas que entran a las plataformas, que son usuarios de las empresas y son robados. Y entonces, por ejemplo, encontramos a Marriott, que es una de las cadenas más grandes de hoteles alrededor de todo el mundo, y a Marriott le roban 383 millones de usuarios o 383 millones de registros. ¿Qué información tiene un hotel cuando nosotros nos quedamos? Tiene información sobre nuestro nombre, tiene información de nuestro correo, nuestro teléfono, a veces nuestras tarjetas de crédito o débito, tienen información posiblemente de nuestra dirección, de en dónde vivimos, y entonces llega un ciberataque, llega una incidencia informática y agarra todo eso, lo roba, lo vende, y entonces así es como funcionan las brechas de datos, ¿no? Y por eso de hecho es tan
llamativo o tan tentador ser un ciberatacante. Porque de hecho, si nos ponemos a pensar en el precio y en cuánto cuesta la información de una persona, en realidad es muy barato. Porque aquí lo que haces es vender volumen, vender y hacerlo escalable. La información de una persona está alrededor entre 30 centavos de dólar y $1. Dependiendo de la calidad de la información, dependiendo de la cantidad y dependiendo de si es información verificada. Pero 50 centavos de dólar en promedio no es nada por registro. Pero aquí vendes 383 millones de registros, bueno, tienes 383 potenciales millones de dólares. Y no la vendes una vez, la vendes 2, 3, 4. Y entonces así es como se hace el tráfico de información ilegal en línea. Ahora, esto es mucho más común de lo que creemos. Aquí están algunas, pero en realidad esto pasa día con día, con día, con día, con empresas que no están preparadas, con gente que no está preparada, no como ustedes que ya están preparados y ya están estudiando. Esta forma o estas brechas de datos se dan de diferentes formas. Puede ser utilizando ingeniería social, que es un tema que vamos a ver más adelante. Puede ser utilizando diferentes exploits o diferentes formas de ataques que igualmente vamos a entender en los siguientes capítulos o en las siguientes lecciones. Pero hay una forma en específica que es muy común, que son los malwares. Y los malwares, que igual en un momento aquí ya está el link y de todos modos lo tienen en su manual, son los malwares. Y los malwares son estos programas maliciosos que también vamos a entender mucho más a fondo más adelante, pero esta es una página en específico que tiene un catálogo enorme de diferentes malwares que han pasado alrededor de la historia, ¿no? Y entonces aquí tenemos un registro general de diferentes tipos de malware, de diferentes formas en cómo funcionan. Y además tenemos mucha información. Por eso es una página tan buena. Porque aparte tenemos la evolución de los mismos malwares. Estos que tienen una colita como de números o como de código, lo que significa es que han estado existiendo durante todo ese tiempo, durante todos esos años. Ya cuando empiezan a tener estas cosas como de circuitos, es que han ido evolucionando conforme pasa el tiempo. Y entonces si nosotros queremos ver alguno de estos, le damos clic y entonces nos muestra un poco de información, ¿no? Por ejemplo, este es WannaCry, que se supo de él en el 2017, se descubrió en el mismo 2017. Este fue todo el tema del ransomware WannaCry, tan famoso en esos años. Y entonces, ¿cómo funciona? Es un troyano de Windows, cuántos ataques ha tenido. Y si nosotros queremos más información, podemos dar aquí a Go to the Threat, que es ir a la amenaza. Esto nos va a enseñar mucho más información o más detalle de la información, de si sigue activo, de qué tipo es, para qué es, cómo se propaga, cuál es su función, alguna característica especial, quiénes fueron sus principales objetivos, cómo funciona en general o a quién se le atribuye y un poco de su descripción. Si nosotros todavía queremos conocer más sobre este malware, siempre vamos a tener un link al blog del mismo Kaspersky para poder entender mucho más de cómo funciona ya de forma más técnica. Pero esto no es completamente necesario para ustedes. Esto es en general para que entiendan o que vean cómo funciona la evolución de los mismos malwares y que es algo con lo que nosotros vivimos. Entonces, ya vimos un poquito y ya entendimos cómo funcionan los ataques alrededor de todo el mundo. Ya entendimos que en realidad la seguridad informática y la información a final de cuentas cuesta y se convierte en cosas tangibles, ya no nada más es detrás de la computadora. Y esto es un poco de lo que vamos a estar viendo durante el curso. Cómo funciona todo esto de una forma sencilla para que ustedes lo puedan ir entendiendo y además de todo, cómo podemos nosotros proteger nuestra propia información y evitar este tipo de cosas. Nos vemos en el siguiente capítulo.